Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestras sesiones de aprendizaje y vamos a trabajar conociendo la membrana celular. Sus docentes, Carmen Miranda García y Anita Gloribet Salazar Calderón. Para ello, vamos a iniciar realizando las siguientes preguntas. ¿Qué características presenta la membrana celular? ¿Qué funciones cumple la membrana celular? ¿Qué es la ósmosis y por qué es importante? El orden de aprendizaje es que sustenten las características y funciones de la membrana celular, así como la importancia de la ósmosis en el equilibrio hídrico y de electrolitos dentro y fuera de la célula. Recordemos, aquí tenemos a una célula y vemos aquí, mira, la membrana celular, el citoplasma con sus organelos y el núcleo. El día de hoy vamos a trabajar, mira esta membranita delgadita, todo esto vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, aquí tenemos una ilustración de una membrana celular. Fíjate, ¿qué serán estas partecitas? Mira, ¿qué parece, no? ¿Qué es esto? Claro, esto es una membrana celular. Entonces, algunos dicen que la membrana celular, que puedes observar aquí, mira, ve, es una asociación supramolecular donde se integran principalmente los lípidos, las proteínas, ¿ya? Y entonces, como tiene 1 y 2, dicen que esto es una bicapa delgada. Claro, 1, 2, bicapa delgada, elástica, ¿ya? Que al mantenerse estable, envuelve a la sustancia intracelular y le permite entonces, aquí dice, mantenerse independiente del medio externo. Claro, esta bicapa le permite mantenerse independiente del medio externo. Algunos lo llaman a la membrana celular membrana plasmática. Y como ella cubre, entonces en el interior de ella se encuentra la masa protoplasmática, dentro de ella. Y aquí está entonces el núcleo y los organelos. Esto de aquí, ¿no? Esto de acá es la membranita. Allá está ampliada y dentro de ella está todos estos organelos y el núcleo, ¿no? Organelos y núcleo. Ahora, ¿qué características presenta la membrana celular? Es extremadamente delgada, ya lo vimos, ¿ve? Compone lípidos, proteínas y carbohidratos. Acá están los lípidos, acá están proteínas y carbohidratos, ¿no? La membrana celular es acuosa y se comporta como un líquido. La membrana celular entonces es semipermeable, es decir, que permite seleccionar qué moléculas van a ingresar y cuáles van a salir. El tamaño más o menos entre 6 a 10 nanómetros es su tamaño, es decir, que es extremadamente delgada, imagínate, a nivel nano, delgadísima. Y por eso es difícil estudiarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es su composición química? Tenemos aquí, hemos dicho, es heterogénea, pero está compuesta, hemos dicho, por estos lípidos, ¿no? Por lípidos, podríamos decir, está compuesto por proteínas, ¿no? Proteínas, y también está compuesto por algunos, acá, que son proteínas, estas también son proteínas, y algunos glúcidos. Mira, acá podemos ver, mira. Este de aquí son cabezas de carbohidratos. Aquí tenemos, ¿no? Los lípidos. Esta es su cabeza hidrofílica, que es afín al agua. Y estos son hidrofóbicas. Estas sus colitas, por eso están adentro, porque repelen al agua. Y acá está, mira, acá tenemos este verdecito, es un glicolípido, una unión de un azúcar y un lípido. Ahora acá está el colesterol. Mira, este es el canal proteico. Esta es una proteína globular. Esta se encuentra incrustada dentro de la membrana. Y esta es una proteína periférica, ¿no? Esta proteína son partes componentes de la membrana celular, porque las proteínas periféricas son las que están entonces a los lados de la membrana, aquí lo podemos ver, ¿no? Y se anclan a una proteína integral.
Y tenemos a las proteínas integrales, que son proteínas que están insertadas, como ya les dije anteriormente, a la membrana con las colas, se unen, mira, a las colas, ¿ya?, de los fosfolípidos, ¿ya? Entonces ahí tenemos a la membrana celular. Y acá está, ¿no? Hemos dicho que es una bicapa de fosfolípidos, porque tiene una capa y acá hay otra capa, pero su dimensión es bien delgadita, a nivel nano. Este modelo fue dado se llama modelo de mosaico fluido, ¿no? Y el mosaico fluido está formado entonces por fosfolípidos, por colesterol y por proteínas que se pueden mover en forma fluida y libremente en el plano de la membrana. Entonces esto es un proceso dinámico en el que los fosfolípidos y las proteínas están en continuo movimiento entre ellos. ¿Y esto qué significa? Que si, por ejemplo, insertas una aguja muy fina en una célula, la membrana simplemente se separa y fluirá alrededor de la aguja. Y una vez que ésta se retira, la aguja se retiraría, la membrana vuelve a unirse sin problemas, porque es fluido, ¿ya? Ahora, en una célula humana típica, representan más o menos el 50% de la composición de la masa de los lípidos y representa el 40%, de 10% restante proviene de los carbohidratos. Entonces podríamos decir que las proteínas son el 50%, los lípidos son el 40% y el 10% son carbohidratos. Tenemos entonces los fosfolípidos, hemos dicho que es una bicapa de lípidos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Está formado, y esto ya lo hemos visto en la clase pasada, por el glicerol, 2 colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Por eso se llama fosfolípido, porque tiene el grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen 2 capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, como vimos aquí. Estas son sus colas hacia adentro y las cabezas son estas, mirad, estas son las cabezas. Entonces, ahí está. El colesterol es un lípido compuesto de 4 anillos de carbono fusionados, se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Y acá te he dicho, mira, acá está, ve, este es el fosfolípido y acá está el colesterol, puedes observar. La proteína puede extenderse parcialmente dentro de la membrana, atravesarla por completo o estar unidos a su cara interna o externa. Y acá también hemos visto, ¿ve?, la proteína periférica, la proteína integral, lo que estaba diciendo, ¿no? Y los carbohidratos están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidas a proteínas formando glicoproteínas o lípidos, o se une a los lípidos formando los glicolípidos. Y por acá también te he mostrado cómo está, ¿no? Aquí está, ¿ve? Glicolípidos están por aquí. Entonces aquí están las glicoproteínas. Muy bien. Ahora, atracción de moléculas en la membrana celular. Estas moléculas se mantienen unidas por fuerzas de atracción que les permiten deslizarse de un lado a otro, aunque también les permite separarse unas de otras. Entonces, para que esta bicapa lipídica, ¿no?, esté unida, hay fuerzas de atracción. Por eso hemos dicho que es un complejo supramolecular. Entonces, mira, acá está la cola, que es afín al agua, y la cabeza, perdón, que es afín al agua, y acá vemos la cola, las colas entre colas y cabezas hacia afuera. Todo esto es una membrana plasmática. Entonces, los procesos que se llevan a cabo en la membrana celular, tenemos a la endocitosis, que se produce cuando la célula introduce moléculas o partículas. La fagocitosis y la endocitosis captura partículas, entonces el proceso se le conoce como fagocitosis, come, engloba. Exocitosis, por último, cuando las vesículas llegan al citoplasma y se fusionan con la membrana celular, liberando su contenido, estos procesos llevan el nombre de exocitosis. Y la pinocitosis, en el caso que estas partículas que se capturan sean líquidas, el proceso se le conoce como pinocitosis. ¿Cuáles son las funciones de la membrana celular? Funciona como una protección para la célula, regulariza la entrada y la salida de las sustancias a la célula, recibe la información del exterior a fin de poder adaptarse a los cambios pertinentes, permite que las diferentes células se reconozcan entre sí y se adhieran unas a otras y hasta que pueden intercambiar información o material. Por eso dice que la membrana celular es permeable porque tiene esa fluidez y selectiva, ¿no? Permite el ingreso y la salida de algunas
sustancias. Entonces hasta aquí podríamos decir que la membrana celular es una bicapa lipídica. El lado externo de la membrana también tiene la parte de las cabezas de los lípidos, ¿no? Tiene proteínas periféricas, glucoproteínas, moléculas de colesterol, glicolípidos. Hay una región que es hidrofílica y otra región que es hidrofóbica. Y hemos visto también ahí a las proteínas, ¿ya? No te olvides hasta aquí. Ahora, la ósmosis. Y esto es importante porque de acá hay una pregunta que se está haciendo. Chicos, la ósmosis es un proceso de difusión simple, en el cual las sustancias que se transporta es el agua. En dicho proceso, el agua pasa a través de una membrana semipermeable, o sea, en este caso la membrana plasmática, como la membrana celular, ¿no? Igual, la membrana plasmática o celular es lo mismo. Entonces pasa de un medio de menor concentración de solutos a otro de mayor concentración de los mismos. Entonces las soluciones que rodean a la célula pueden ser de tres tipos. Pueden ser isotónicas, pueden ser hipertónicas y pueden ser también hipotónicas. Isotónicas tienen la misma concentración de solutos que la célula y el agua entra y sale de la célula a la misma velocidad. Hipertónicas tienen mayor concentración de solutos que la célula, por ello el agua sale en mayor cantidad de la célula y ésta se deshidrata. Hipotónicas tienen menor concentración de solutos que la célula, por ello más agua ingresa a la célula hinchándola. Entonces también, dependiendo de esta ósmosis, se produce entonces en la célula citólisis. ¿Y qué es la citólisis? Sucede en la célula cuando se encuentra en un medio hipotónico. Entonces por eso te he dicho que es hipotónico. Hemos dicho que hipotónico, recuerda, tiene menor concentración de solutos que la célula y por ello hay más agua. Entonces la célula se hincha. Entonces sucede en la célula cuando se encuentra en un medio hipotónico, o sea, cuando hay mucha agua. Y tiende a absorber agua para alcanzar el equilibrio isotónico. ¿Qué es el equilibrio isotónico? Hemos dicho que ¿qué pasa con esto? Que las moléculas, podríamos decir, la célula tiene la misma concentración de solutos que la parte externa con la célula, tienen las mismas concentraciones, y el agua entra y sale de la célula a la misma velocidad. Esta es la ideal, ¿no? Quiere alcanzar ser isotónica. Ahora, en este caso la célula puede llegar a estallar, dando lugar a la citólisis. Cuando hay mucha agua, entonces no llega al equilibrio y entonces la célula estalla. En la crenación sucede cuando la célula está en un medio hipertónico. ¿Qué hemos dicho hipertónico? Que tiene mayor concentración de solutos que la célula, ese es su medio. Por ello, el agua sale en mayor cantidad y la célula se deshidrata. Entonces, pudiendo llegar a la muerte de la célula. Este fenómeno se llama crenación. Entonces, cuando está deshidratada la célula, pues de hecho va a morir, ¿no? Y cuando está muy lleno, ¿no? Muy hipotónico, entonces se va a reventar, pues se hincha. Quiere llegar a lo isotónico, que es lo ideal, pero ahí suceden problemas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la actividad? Elabora un mapa mental acerca de la membrana celular. Explica por qué es importante la ósmosis en los seres vivos, ¿ya? Entonces recuerda que de la ósmosis es el proceso de difusión simple en la cual una sustancia que se transporta es el agua. Y este proceso, el agua, pasa a través de una membrana semipermeable, en este caso la membrana celular, de un medio de menor concentración de solutos a un medio de mayor concentración de solutos. Y las soluciones que rodean a la célula pueden ser de tres tipos, ya hemos dicho, isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Y de ello depende entonces para que pueda existir la citólisis o la crenación, que ya te expliqué. Entonces con esto puedes ya tú dar una explicación al trabajito que se está dando. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por haberme escuchado. Muchas bendiciones, saludos a la familia y estén siempre practicando ejercicios de respiración. Muchas gracias.